Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de lípidos y aminoácidos. Bien, vamos a ver entonces en esta primera parte lo que es una pregunta de introducción. ¿De dónde provienen los lípidos y las grasas? ¿De dónde provienen los aceites? ¿Qué alimentos son ricos en grasas? ¿Qué son los aminoácidos y para qué sirven? Entonces, estas interrogantes las podemos responder en relación a el desarrollo de nuestro tema, como es el caso de nuestro tema sobre lípidos y grasas. Por lo tanto, nuestro logro de sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante desarrolla conceptos sobre lípidos, grasas, aceite y aminoácidos aplicando conocimientos sobre su clasificación, propiedades químicas, así como aplicaciones, sustentando con orden y coherencia. Vamos a ver entonces en esta oportunidad las grasas, sus estructuras, qué es saponificación, relacionado lógicamente con la producción de jabones, y asimismo el tema de aminoácidos. ¿Qué son las grasas entonces? También se les conoce como lípidos. Químicamente son ésteres de los ácidos grasos de peso molecular elevado y generalmente con números pares de carbonos, como el propanotriol o glicerina. O sea, son ésteres de glicerol o triagliceroles, cuya fórmula general es, como la vemos en esta estructura, donde está justamente la estructura principal de la glicerina, a la cual se han enlazado, se han conectado los ácidos grasos de cadenas largas representados por los Rs, que pueden ser similares las estructuras carbonadas o pueden ser diferentes, generando, como ustedes ven, la estructura de un éster. Por eso se dice que las grasas realmente son ésteres. Llamada entonces esta estructura de los triacilgliceroles que forman la estructura principal de la grasa. Estas estructuras carbonadas entonces que conforman los ácidos grasos son estructuras que mayormente son de 14 carbonos hacia adelante. Entonces, si recordamos lo que es un éster, que ya hemos visto, ¿no?, en el tema sobre ésteres, entonces esta estructura contiene el grupo de los ésteres C, doble enlace oxígeno O, y ambos, en el caso del oxígeno, está enlazado a una cadena carbonada, al cual lo denominamos por el R', y a la vez el carbono de la estructura del grupo funcional éster, a la vez también enlazado también a una estructura carbonada, ¿no? Y de esta manera, como vemos, los ésteres respectivos que se pueden formar. Y a la vez, el otro componente que forma este tipo de grasas, que viene a ser el glicerol o la glicerina, también en su nombre yupa, que viene a ser el 1,2,3-propanotriol. ¿Quiénes son los ácidos grasos entonces que se van a enlazar a la estructura del glicerol y de esa manera formar las estructuras de las grasas y los aceites? Son justamente los ácidos grasos, los cuales, como podemos observar en esta imagen, pueden ser de cadenas lineales largas con enlace simple, a los cuales se denominan ácidos grasos saturados, o pueden contener cadenas largas carbonadas con dobles enlaces, ¿no? Que puede haber un doble enlace o dos dobles enlaces o tres dobles enlaces, lógicamente con el grupo funcional ácido, los cuales, dependiendo de la cantidad de carbonos y si contienen o no dobles enlaces, entonces van a tomar los nombres respectivos. En el caso del primer ejemplo, donde tiene 18 carbonos, ningún enlace doble, entonces viene a ser el ácido esteárico. El que tiene un enlace doble en posición 9, ¿no?, de 18 carbonos, con un doble enlace en posición 9, se le denomina ácido oleico, también conocido como ácido omega 9 por la posición del doble enlace en la posición 9 del carbono. También tenemos el ácido linoleico, que contiene dos dobles enlaces, a los cuales a estos ácidos con dobles enlaces también se le conocen ácidos insaturados, ¿cierto? Ya nosotros lo tenemos muy en cuenta y sabemos de qué se trata, ¿no? Muy bien, entonces estos ácidos grasos son los que se van a enlazar entonces a las cadenas carbonadas, a las estructuras de las cadenas carbonadas del glicerol o de la glicerina para formar la estructura del
de la grasa, como indicaron, ¿no? Los cuales pueden ser enlaces simples como también pueden ser enlaces dobles. Bien, formando entonces de esta manera la estructura del triacilglicerilo, en el cual el ácido se enlaza o reacciona o se pone en contacto con la glicerina, formando lógicamente la estructura de la grasa o del aceite, dependiendo lógicamente del tipo de ácido que va a enlazarse con la glicerina, van a formar los diferentes tipos de grasas o aceites. Ahí tenemos las estructuras, como ustedes ven, la estructura de la glicerina y los ácidos grasos que en este caso, como la glicerina tiene dos grupos OH, ¿no? Para poder enlazarse y unirse, entonces son tres ácidos grasos los que se enlazan entonces a la estructura de la glicerina y forman la estructura de la grasa o aceite, ¿cierto? O el triacilglicerol, ¿correcto? O también conocido como triglicérido, los cuales, como les indicaba, pueden ser iguales o diferentes, ¿cierto? Como lo vemos en este caso también en esta estructura lineal. Generalmente toman los nombres de donde se obtienen estos compuestos. Si son, se obtienen de los vegetales, entonces, como por ejemplo aceite de oliva, ricino, aceite de maní, girasol, algodón, palma, almendra, soya, manteca de cacao. Y hay algunos aceites que se obtienen a partir de animales, como el aceite de ballena, la grasa de cerdo, grasa de vaca, hígado de bacalao, etcétera, ¿no? Formando la estructura que ya conocemos entonces, esta estructura del ácido graso que se une a la estructura de la glicerina, formando la estructura de la grasa o del aceite, el triacilglicerol, como conocemos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la oleína, ¿no? Que es el trioelato de glicerilo. O el palmitato de glicerino, la palmitina, que viene lógicamente o más conocido como aceite de palma. O en el caso de la estearina, que viene a ser el triesterato de glicerino. ¿Qué propiedades físicas presentan las grasas? Dentro de las propiedades físicas eh, tenemos lógicamente, dentro de las propiedades químicas, lógicamente tenemos, por calentamiento a altas temperaturas se descomponen los aceites y se oxidan a la altura del doble enlace y se endurecen o solidifican. Una de las reacciones que tienen estas grasas o aceites es la hidrogenación, ¿cierto? La cual consiste en adicionar hidrógenos, por eso se hace reaccionar, ¿no? Con sustancias o con moléculas de hidrógeno para poder de esa manera producir, en este caso, eh, una grasa sólida, ¿no? O sea, podemos entonces pasar de una grasa o aceite en estado líquido, como es mayormente conocido los aceites, ¿cierto? Al ser hidrogenados, lo transformamos en una estructura sólida, en el cual los dobles enlaces, lógicamente, ¿cierto? Se convierten en enlaces dobles. Otra de las reacciones es el desdoblamiento de grasas, que es una reacción de hidrólisis obteniendo ácidos iguales o diferentes, correcto, además la glicerina, ¿no? Esto entonces es una reacción de hidrólisis en el cual la grasa o lípido, al ponerse en contacto con agua, entonces va a generar los ácidos grasos que formaron la grasa o lípido y la glicerina o glicerol, ¿no? Otra de las reacciones que tienen estas sustancias, como son las grasas y aceites, son la hidrólisis alcalina, la cual llamamos la saponificación, en el cual a través de esta reacción se obtienen lo que nosotros llamamos los jabones, ¿no? Entonces, de manera genérica, estas sustancias, estas grasas, mejor dicho, se obtienen entonces a partir de ácidos grasos y glicerina, como lo indica aquí el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ácido esteárico más el glicerol, tenemos el triesterato de glicerino y agua como subproducto.
Lógicamente, de acuerdo a la reacción que vemos, balanceando, ¿no?, la reacción, se van a necesitar tres ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la glicerina tiene tres grupos OH en su estructura, ¿no? Tres grupos oxidrilos dentro de su estructura, por lo tanto, va a generar este tipo de estructuras con tres ácidos grasos. ¿Qué funciones cumplen los lípidos o las grasas y aceites? En los mamíferos sirve como fuente de energía química. Se consumen por oxidación y ayudan a la proporción de energía química en los procesos vitales. Cuando se metabolizan se convierten en dióxido de carbono y agua, produciendo más del doble de las kilocalorías que los carbohidratos, ¿no? O sea, son generadoras de energía. Y es una de las fuentes, ¿no?, mayores fuentes de energía. ¿Qué uso de aplicaciones tienen estas sustancias? En la alimentación se utilizan como aceites, ¿cierto? Tenemos ahí el aceite de maní, aceite de oliva, aceite de girasol, de manteca, etc. También se utiliza para la producción de pinturas, barnices, aceite de linaza, ¿no?, o como aceites secantes. En la industria textil, ¿cierto?, se utiliza, ¿no?, también, dentro de ello está el aceite de resino. También se utiliza con fines terapéuticos, ¿no?, como por ejemplo el aceite de ricino, el aceite de hígado de bacalao, la manteca de cacao y otros. ¿Qué es entonces la saponificación? Que es uno de los procesos que tiene mayores aplicaciones, en el caso de aplicaciones industriales de estos compuestos como son las grasas y aceites, ¿no? Una de las principales aplicaciones es la producción de jabones. Entonces, estos jabones son sales metálicas de los ácidos grasos que contienen la grasa, lógicamente. Generalmente, los ácidos grasos para los jabones deben tener entre 10 a 18 átomos de carbono y por ello se utiliza mayormente el ácido palmítico, el esteárico y el oleico, ¿no? Y para la producción de jabones, lógicamente se usan soda cáustica de metales, como el caso de la soda cáustica del sodio o las potasa cáustica, ¿no?, en relación al potasio, ¿no? La materia prima para la producción de jabón entonces vienen a ser las grasas, ¿no?, y los aceites, las cuales se ponen en contacto con soda cáustica o potasa cáustica para generar lo que es la sal sódica, más conocido como jabón, y como subproducto se obtiene el glicerol. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la reacción de saponificación, en la cual una grasa o aceite que tiene la estructura que ya conocemos se pone en contacto con eh, una potasa cáustica o una soda cáustica, dependiendo del tipo también de jabón que se quiere obtener. Si se quiere obtener un jabón duro, se utiliza la soda cáustica, y si se quiere obtener un jabón blando o líquido, se utiliza la potasa cáustica, ¿no?, obteniéndose de esta manera la sal sódica. En este caso, si se ha utilizado como ácido graso la estearina, entonces se obtendrá el estearato de potasio, que viene a ser el jabón, ¿cierto? La sal sódica, que es el jabón. Y como producto secundario, el glicerol. Bien, entonces, como le decía, si es sodio el hidróxido que se utiliza, hidróxido de sodio, se obtendrán jabones duros, ¿no? Y si es el hidróxido es de potasio, hidróxido de potasio, se obtendrán jabones blandos o líquidos, ¿no? Bien, estos jabones, como ya sabemos, lo usamos a diario nosotros para el tema de la limpieza, ¿cierto? Eh, Se obtienen de esta forma, y luego se le agregan aditivos que generan un valor agregado al producto, ¿no? En este caso a los jabones, ¿no? Para agregar para mejorar su presencia o sus propiedades, ¿no? Ahí tenemos jabones transparentes, jabones de perfume, jabones de tocador, jabones germicidas, dependiendo lógicamente de la aplicación que se le quiera dar. Tener en cuenta que las aguas duras cortan entonces la propiedad que tiene el jabón de poder formar esa espuma limpiadora, ¿no? Entonces es una de las deficiencias que tiene los jabones ante el efecto de limpieza, ¿no?
En el caso de la limpieza, el jabón lógicamente tiene la estructura anfipática, quiere decir que un extremo hidrocarbonado no es polar y el otro extremo tiene el ion carboxilato, que es polar, y la cual entonces son afines a la grasa para de esa manera entonces generar el proceso de limpieza, ¿no? Entonces es así como tenemos la parte lipofílica, la parte no polar, correcto, la cual es afín a la grasa, y la parte hidrofílica, la parte polar, que es afín al agua, ¿cierto? De esa manera genera el efecto de limpieza jalando del tejido de la ropa, ¿cierto? La grasa y llevándolo a la parte líquida. Los triglicéridos generalmente se denominan grasas si se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. La mayor parte de los triglicéridos derivados de los mamíferos son grasas, como la grasa de ternera, la grasa de manteca de chancho, son ejemplos, ¿no? En las plantas y los animales de sangre fría, los triglicéridos son aceites, ¿no? Como el caso del aceite de maíz, el aceite de cacahuate, el aceite de maní, etc. O también el aceite de pescado. Recientemente se ha tenido en cuenta el conocimiento de los diferentes tipos de aceites que se consumen, y mayormente los aceites vegetales son aceites poliinsaturados, o sea, quiere decir que son aceites en los cuales en su estructura presentan dobles enlaces, los cuales se ha determinado que son los mejores para poder ser digeridos, ¿no? Entonces son los que se recomienda para el tema de el consumo, ¿no? Los aceites y las grasas insaturadas ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, ya que son más fáciles de digerirlos, ¿no? Distintos a los aceites saturados, los cuales eh, su digestión eh, no es con tanta facilidad como lo tienen los insaturados. Bien, ahora veamos el tema de los aminoácidos. ¿Quiénes son los aminoácidos? Los aminoácidos son compuestos orgánicos formados por estructuras del grupo funcional carboxílico, o sea, grupo ácido, por eso el nombre, ¿no? Y también tiene una estructura del grupo amino, por eso viene el nombre aminoácido, como lo vemos aquí en esta fórmula esquemática, ¿no? Entonces, en la estructura del compuesto está el grupo carboxílico, y en posición alfa, o sea, en el carbono alfa, o sea, en el carbono que sigue al carbono que tiene el grupo funcional del ácido carboxílico, o sea, el segundo carbono es el que contiene entonces al grupo amino, ¿no? Entonces, toda estructura que presenta de esta manera y el grupo amino en posición 2, entonces viene a ser aminoácido, ¿no? Aminoácido. Por lo tanto, los aminoácidos son aquellos compuestos orgánicos que están formados por grupos carboxílicos y aminos. Estos compuestos estos aminoácidos se unen para formar las proteínas y otras moléculas. Por lo tanto, estos aminoácidos se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Los alimentos con mayor contenido de aminoácidos esenciales son las carnes, incluido el pescado, los huevos, los lácteos, los frutos secos y algunos vegetales. ¿Quiénes son estos aminoácidos esenciales? Son aquellos los cuales nuestro cuerpo, o nuestro organismo, mejor dicho, no los produce, ¿cierto? Pero sí son necesarios. Entonces, como no los produce, pero sí son necesarios, ¿cierto? Para las diferentes actividades, ¿no?, biológicas de nuestro organismo, entonces es ahí donde tenemos entonces eh, consumir, ¿no?, los diferentes productos que contengan estos aminoácidos esenciales, ¿correcto? Y es por ello que debemos consumir las carnes, los huevos, los lácteos, que contienen lógicamente estos aminoácidos esenciales. Y el otro grupo son los aminoácidos no esenciales. ¿Quiénes son los aminoácidos no esenciales? Son aquellos que nuestro cuerpo sí los puede producir y por lo tanto no es necesario consumirlos, ¿cierto? Porque ya nuestro organismo los produce, ¿correcto? Entonces, de esa manera podemos clasificar a estos aminoácidos en estos dos grandes grupos.
¿Quiénes son los aminoácidos esenciales? Los que sí puede sintetizar nuestro organismo, ¿correcto? Los que no pueden sintetizar nuestro organismo, disculpen, ¿no? Los que nuestro organismo no lo puede sintetizar. Entonces, son los siguientes, ¿no? El triptófano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, la histidina, la fenilamina, la isoleucina, son entonces los aminoácidos que nuestro organismo, ¿cierto?, no lo puede sintetizar y por lo tanto hay que consumirlos en los diferentes alimentos que los contienen porque nuestro cuerpo sí los necesita, ¿no? Entonces ellos son los aminoácidos esenciales. Y los aminoácidos no esenciales, tenemos por ejemplo ahí la glicina, la alanina, la serina, la cisteína, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la asparagina, la glutamina, la arginina, la tirosina, la prolina y la histidina, que son aminoácidos entonces los cuales nuestro organismo sí los sintetiza y lógicamente que son también necesarios, pero como sí los sintetiza, entonces no es necesario consumirlos en los diferentes alimentos porque ya nuestro organismo entonces lo puede sintetizar. Entonces, por ello se le llaman aminoácidos no esenciales. En términos generales, los aminoácidos tienen las siguientes funciones. Una de las funciones es, por ejemplo, regular el sueño y la vigilia. También otra de las funciones es sintetizar hormonas. Asimismo, los aminoácidos estimulan la síntesis de proteínas musculares. También mejoran la circulación de oxígeno en los músculos. Regulan la actividad cerebral, tales como el estado de alerta y la sensación de depresión. También otra de las funciones es producir, almacenar energía y por lo tanto los aminoácidos esenciales tener en cuenta que, como ya lo hemos nombrado, ¿no? Son de dos tipos. Bien, eso es todo, estimados estudiantes, con relación a nuestro tema tratado en esta semana 15, con relación a los lípidos, grasas, aceites y los aminoácidos. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.